La historia de la base naval de Guantánamo es una de esas historias que parecen sacadas de una película de política internacional, pero que sigue siendo una realidad en pleno siglo XXI. Es un pedazo de tierra cubana controlado por Estados Unidos, donde durante más de un siglo han ocurrido situaciones dignas de un thriller de espías, tensiones diplomáticas, detenciones secretas y reclamos de soberanía. Pero, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo es que un país tiene una base militar dentro de otro país que no la quiere ahí? Vamos a desentrañar esta historia paso a paso, de la manera más clara y entretenida posible. Para empezar, Guantánamo es una provincia en el extremo sureste de Cuba, famosa por su paisaje montañoso, su clima caluroso y, por supuesto, por albergar la base militar más polémica del mundo. La bahía de Guantánamo es una ensenada natural con aguas profundas y protegidas del mar abierto, lo que la convierte en un lugar perfecto para una base naval. Pero este no es un lugar cualquiera. La historia de cómo llegó a estar en manos de Estados Unidos comienza hace más de 100 años, en una época en la que Cuba todavía era colonia de España. La guerra que lo cambió todo a finales del siglo XIX, Cuba estaba luchando por su independencia de España. Después de años de guerra, en 1898, Estados Unidos decidió intervenir en el conflicto en lo que se conoció como la Guerra Hispano-Estadounidense. Esta guerra fue corta, pero cambió el mapa del mundo. España perdió Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas, y Estados Unidos emergió como una potencia con presencia en varios rincones del planeta. Cuando terminó la guerra, Cuba técnicamente obtuvo su independencia, pero con una gran trampa. Aunque Estados Unidos retiró sus tropas y permitió que se formara un gobierno cubano, impuso una serie de condiciones para asegurarse de que Cuba siguiera bajo su influencia. Estas condiciones quedaron plasmadas en la famosa Enmienda Platt, una ley que, entre otras cosas, permitía que Estados Unidos interviniera en Cuba cuando lo considerara necesario y, lo más importante para nuestra historia, les daba derecho a establecer bases militares en territorio cubano. Así fue como en 1903 se firmó un acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno cubano de aquel entonces, permitiendo que los estadounidenses establecieran una base naval en Guantánamo. A cambio, Estados Unidos se comprometió a pagarle a Cuba un arrendamiento anual de $2 de la época, lo que hoy equivale a unos $4.85. Sí, una cantidad ridícula para la extensión del terreno que ocupan. Guantánamo se convierte en una base militar permanente en sus primeros años. La base de Guantánamo tenía un propósito muy claro: servir como una estación de abastecimiento de carbón para los barcos de guerra estadounidenses que patrulaban el Caribe. Recuerden que en esa época los barcos de guerra no usaban gasolina ni energía nuclear, sino carbón, y necesitaban estaciones estratégicas donde repostar. Con los años, la base fue creciendo y modernizándose. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Guantánamo se convirtió en un punto clave para la defensa de la región y la vigilancia de submarinos alemanes. Luego, durante la Guerra Fría, la base se convirtió en un puesto avanzado de Estados Unidos contra la expansión del comunismo en América Latina. Pero todo cambió en 1959, cuando un hombre llamado Fidel Castro lideró la Revolución Cubana y derrocó al dictador Fulgencio Batista. Desde el primer momento, Castro dejó claro que no quería ninguna base militar estadounidense en suelo cubano, pero había un problema. El acuerdo de 1903 establecía que la base seguiría siendo estadounidense mientras Estados Unidos no decidiera abandonarla por voluntad propia. Y, como era de esperar, Estados Unidos no tenía intención de soltar esa base estratégica. Las tensiones con Cuba después de la revolución, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se volvieron extremadamente tensas. Castro exigió la devolución de Guantánamo, pero Washington se negó. Como forma de protesta, el gobierno cubano dejó de cobrar los cheques anuales que Estados Unidos le enviaba como pago por el arrendamiento de la base. Según cuenta la historia, Castro guardó el primer cheque sin cobrarlo y rechazó todos los siguientes. Hasta el día de hoy, Cuba nunca ha cobrado ese dinero, lo que hace que la base funcione, en términos legales, de una manera bastante surrealista. Estados Unidos paga, pero Cuba no acepta el dinero y, sin embargo, la base sigue operando. Durante la Guerra Fría, Guantánamo se convirtió en una de las fronteras más militarizadas del mundo. En la década de 1960, Cuba rodeó la base con minas terrestres y alambres de púas.
El gobierno cubano la veía como un símbolo de ocupación extranjera, mientras que Estados Unidos insistía en que era un territorio esencial para la seguridad regional. Guantánamo se convierte en prisión con el tiempo, la base dejó de ser un punto de abastecimiento de barcos y se convirtió en un centro de detención. En los años 90, fue usada para retener a refugiados haitianos y cubanos que intentaban entrar a Estados Unidos. Pero el uso más polémico llegó después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. En 2002, el gobierno de George W. Bush decidió convertir Guantánamo en una prisión para sospechosos de terrorismo capturados en la guerra contra el terrorismo. Como la base estaba fuera del territorio continental de Estados Unidos, las autoridades creían que podían operar con menos restricciones legales. Así nació la infame prisión de Guantánamo, un centro de detención donde se han documentado torturas, detenciones sin juicio y violaciones a los derechos humanos. A pesar de las promesas de varios presidentes estadounidenses de cerrar la prisión, hasta el día de hoy sigue en funcionamiento. ¿Qué pasará con Guantánamo en el futuro? A lo largo de los años, varios líderes cubanos han exigido la devolución del territorio, pero Estados Unidos sigue manteniéndolo como una base clave. Aunque la función de la base ha cambiado con el tiempo, su existencia sigue siendo un recordatorio de los conflictos geopolíticos entre Cuba y Estados Unidos. El futuro de Guantánamo es incierto. ¿Seguirá funcionando como base militar? ¿Se convertirá en un sitio histórico? ¿Será devuelta a Cuba? Hasta el momento, no hay señales de que Estados Unidos esté dispuesto a abandonarla. Lo que sí está claro es que Guantánamo es un caso único en la historia. Una base estadounidense dentro de Cuba, mantenida por un tratado de hace más de un siglo, rechazada por el gobierno cubano y utilizada para algunos de los episodios más polémicos de la política internacional. Un lugar donde la historia, la política y la diplomacia se mezclan en una de las situaciones más extrañas y duraderas del siglo XX y XXI.